les decía cuán importante es la palabra del Señor. Nosotros entendemos como cristianos que esta es la palabra, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Esta es la escritura, la voluntad de nuestro Dios. Esta es la palabra viva y real, palabra eficaz, palabra poderosa que cambia y se hace real. Tienes que entender que todo lo que está escrito aquí se cumple. Se cumple. Esta es una palabra viva en nuestras vidas. Esta es la palabra que cambia y transforma nuestro ser. Pero vamos a ver que quién es un impedimento que pueda la palabra del Señor actuar con poder en nuestro interior, que pueda obrar con poder, para que un día puedas decir: wow, no era, antes era así, ahora he cambiado. Que las personas te vean tan bien transformado. Yo obviamente sobresalgo y quiero sobresalir en este momento la obra maravillosa del Espíritu Santo, pero también acompañada con el poder de la palabra del Señor, es donde cambia nuestras vidas, donde puede obrar y dar fruto a 100, 60 y 30 por uno, como dice la palabra del Señor. Y aquí cuando Jesús habla, porque dice que mucha gente, dice, salió al alcance de él cuando él hablaba. Y cuando nosotros nos dirigimos a Mateo 13 de nuevo, porque dice desde el versículo 2, desde el 2 dice: y salió junto mucha gente. Escuchen eso, había mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y es interesante que Jesús empieza a predicar esto. ¿Y con qué? Con parábolas. ¿Y qué es lo que dice? Y les habló de muchas cosas por parábolas, diciéndoles: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte. Y vinieron las aves y comieron, y dice, las aves y la comieron. Parte cayó sobre pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Creo que me salté, ¿ver un versículo? No está bien. Y el 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual 100, y cual 60, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Santo Dios. Aquí nosotros tenemos que entender, y más adelante está la explicación de esta parábola. Jesús nos enseña que allá el que siembra es la palabra, es Dios mismo. Aquel que lleva la palabra puede ser alguien que hable, que lleve la palabra, que testifique, que da a conocer la palabra. Y la semilla justamente es la palabra. Y vamos a ver en el contexto que la tierra tan solamente es el corazón. Pero vamos a ver también que la tierra, conforme a esta parábola, simboliza la actitud del corazón para poder recibir la palabra de Dios. Como dice, el corazón endurecido del camino, que no permite que la semilla se arraigue. El suelo rocoso, donde la fe es superficial y efímera. La tierra espinosa, donde las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. Y la tierra buena, que entiende aquel que recibe y produce, dando mucho fruto. Amén. Por eso hoy vamos a aprender cuán importante es la actitud de mi corazón cuando recibo la palabra de Dios. Porque como cristianos, les decía, nosotros todos los días deberíamos nosotros recibir la palabra de Dios, ya sea en tu devocional, escuchando una prédica, como les decía, algo. Pero vamos a ver que si nosotros, nuestra actitud de corazón, podemos cambiar en esta noche, podemos cambiar la actitud, yo sé que pueden dar frutos, y maravillosos frutos en sus vidas. Amén. Porque si no, puedes estar años en la iglesia, puedes venir mucho tiempo en la iglesia, puedes escuchar cientos de prédicas, puedes escuchar muchos devocionales, pero si la intención de tu corazón no es la correcta, no es de la manera que debes recibir, nunca vamos a poder dar fruto. Por eso yo les digo, es importante disponer nuestro corazón. Amén. Por eso les decía cuán importante es la disposición de nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Esta parábola muestra la intención de cada corazón frente a la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Dios. Amén. La fidelidad de las parábolas de Jesús, es decir, la finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar
como debe actuar una persona para entrar al reino de los cielos. Y en su mayoría revelar también sus misterios. Amén. Si vamos a Mateo 13, versículo 10, ahí está también el Señor, porque hablaba en parábolas. Porque miren lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos, versículo 10, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, y escuchen lo que Jesús decía. Les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Escuchen esto. Dios no está haciendo acepción de personas. Y vamos a ver que aquí el Señor no está diciendo: es que yo escogí a ellos y a ustedes, y a ustedes no, y a ustedes ellos. No, porque miren lo que dice en el contexto. El 12 dice: porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará, tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Escuchen eso, porque eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, oyen no, dice, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídas oirás y no entenderás, y viendo veréis y no percibirás. ¿Por qué? Y el 15 está la respuesta: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Escuchen eso. Aquí muestra el Señor que si mi corazón no tiene la intención de aprender y de conocer, Dios entonces tampoco tiene la intención de revelarlo. Aquel es el soberano. Él es soberano. Si Él quiere lo hace. Pero aquí ve la intención del corazón. Y dice: ¿por qué les hablo en parábolas? A ustedes les doy a conocer, les decía a sus discípulos, pero a ellos no. Porque se está cumpliendo lo que se dice en Isaías. Porque el 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho duro, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Miren esto. Aquí mismo decían: tan duros sus corazones, se han vuelto pesados, sus oídos, sus ojos no quieren ver. Están ahí. Jesús se presentaba, la salvación estaba, pero ellos no querían ver, no querían recibir. Por eso entonces Dios también les hizo ¿qué? ¿No quieren ver? No lo vean. ¿Tú quieres ver? Te voy a dar más. Por eso dice: el que tiene se le dará más, y el que no tiene se le quitará. Eso es tan peligroso para nosotros, para cerrar nuestro corazón ante las cosas del Señor. Sigamos lo que dice el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, escuchen, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Santo Dios. Aquí lo que me llama la atención, que a sus discípulos les dice: bendecidos por oír y comprender lo que les estoy diciendo. Y más dice: y recordar que aquellos otros quisieran oír, ¿cuánto no darían por oír lo que ustedes están oyendo y comprender lo que ustedes están comprendiendo? Decía. Santo Dios. La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de oyentes de la palabra de Dios. Mejor dicho, 4 tipos de actitud del corazón ante la palabra de Dios. Habla de la disposición del corazón. Veremos por eso cuán importante es disponer mi corazón cada vez que alguien pueda leer esto, cada vez que alguien predica esto, cada vez que voy a la lectura de la palabra esto. ¿Por qué? Porque si tú aprendes hoy en esta noche a poner esa actitud correcta que hoy vamos a aprender, vas a ver que vas a empezar a dar frutos. Porque tú puedes llenarte de la palabra, puedes conocer la palabra, puedes llenar tu mente de la palabra, pero no así tu corazón y así tu alma. Porque esto que nos da el Señor, la palabra, es espiritual, es alimento no para nuestra mente, sino para el alma. Cualquier literatura de afuera te va a dar la llenura y el conocimiento solamente, pero esto no solo te da conocimiento, sino te da vida. Esto es lo que transforma, esto es lo que cambia. ¿Me entienden hasta aquí? Esto es maravilloso, amén. Por eso sus corazones, como decía Jesús, se han cerrado, decía. Por lo tanto, hablaré solo a los que están dispuestos a escuchar. Un corazón dispuesto a escuchar.
Porque si no, ellos van a recibir. ¿Por qué? Porque si viene uno con una actitud de no escuchar la palabra, y vamos a ver, es como que, ¿por qué hablan parábolas? ¿Por qué está hablando esto? Nunca entienden. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Santo Dios, ¿verdad? Por eso hoy vamos a entrar Mateo 13, versículo 18. Vamos a ver a los oyentes de un corazón duro, porque aquí Jesús explica la parábola en el versículo 18. Dice: oye pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Santo Dios. Aquí Jesucristo está dando a entender justamente la parábola. ¿A qué se refería? Cuando el sembrador salió, echó la semilla, y la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves, se la comieron, dice. Y aquí es esto: cuando aquel hombre que escucha la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo, que Señor, que reprenda a Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado, dice, junto al camino. Si nuestro corazón está duro, lleno de coraje, de amargura, las enseñanzas y la palabra de Dios cae en terreno que no es fértil. Cuando mi corazón es endurecido, mi corazón es duro, porque recuerden, junto al camino, no sé ustedes si han estado alguna vez en el campo o en algún lugar donde hay muchos árboles, mucha planta, mucha vegetación, pero hay unos senderos donde siempre camina, ya sea un animal, una carreta o unas personas, siempre van a ver que ya no hay nada de cosas crecidas, de plantitas o cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto pisar se endurece y ninguna planta de ahí. Por eso aquí nos muestra el corazón duro, como el camino duro, así nuestro camino. Por eso dice, cuando no entiende, la palabra entender en el contexto original, ese es un concepto de poner prejuicios y paradigmas. Yo veo, cuando yo leí esto, entendí que mi corazón, para no recibir, para no aceptar a Dios, porque estaba lleno de paradigmas, de prejuicios. Siempre yo tenía prejuicios a la palabra de Dios. Siempre sacaba solamente prejuicios y paradigmas. En lugar de comprender y escoger la palabra, la persona oye, pero no entiende. El diablo viene y le quita lo que fue sembrado, dice, en sus corazones. Esto les impide desarrollar una relación con Dios y actuar según sus enseñanzas. Cuando hay un corazón prejuicioso, cuando dice, ya sé todo, yo no necesito saber. Cuando viene y dice, ya he escuchado esta prédica. Yo ya conozco esto. Y he tenido estudios ya. Años yo estoy en el Señor. ¿Qué me van a enseñar? Esto es endurecer el corazón. Esto es poner prejuicios ante la palabra. Amén. O alguien cuando se está hablando dice, esta palabra no es para mí, ¿verdad? Yo siempre digo esto: cuando alguien predica, siempre di esta palabra, yo lo acepto. Porque a veces dicen, ay, justo este hermanito no ha venido y era para él, ¿verdad? Y estás cerrando tu corazón. O cuando ves y dices, ay, esta persona va a predicar, hay prejuicios, cierras tu corazón, santo Dios. Porque cuando nosotros estamos despreciando a aquel que predica, no estamos despreciando justamente a la persona, sino a la palabra de Dios. Jesús mismo les decía a sus discípulos, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, decía, escuchen lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero aquí mismo el Señor les está diciendo, escuchen, aprendan lo que dice, porque la palabra es la palabra del Señor. No es de un hombre, no es de una iglesia simplemente, amén. La dureza de corazón, la terquedad, la incredulidad, la obstinación, la rebeldía, el orgullo, son cosas que impiden que yo pueda, mi corazón, ser una tierra tan linda y tan sensible, para que caiga la tierra, la palabra, mejor dicho, la semilla. Pero si mi corazón es orgulloso, es arrogante, es terco, es obstinado, es rebelde, es incrédulo, santo Dios, qué difícil es. Por eso puedo estar sentado ahí, escuchar cientos de prédicas, pero nunca puedo hasta poder entender y poder prejuicios a lo que dice. Pero aquí la palabra le decía, la palabra no es que llegue acá, tiene que llegar aquí.
porque aquí es cuando da vida, se hace real. Cuando yo vengo, no solamente voy a ver palabra logos, que es palabra muerta, sino rema, que es palabra viva en mi vida, que trae esa esperanza y cambia totalmente. No nos vamos a apartar de Mateo 13, pero vayamos a Jeremías 7. Puedes poner ahí una señal. Quiero que vayamos a Jeremías 7. Porque el Señor también les habla de este asunto en el tiempo del profeta de Jeremías, cuando veía también el corazón y la actitud del pueblo de no recibir la palabra de Dios. Porque los prejuicios, la dureza, la obstinación, la terquedad hacen de que mi corazón se vuelva como una tierra tan dura y no acepte la palabra de Dios. Miren lo que dice Jeremías 7:23. Miren lo que dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero miren lo que dice el 24: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Escuche, cuando en el versículo 23 dice, esto mandé, esto dije, escuchen mi voz, caminen conforme a mi voz. Seréis, dice, vosotros me seréis por pueblo. Andad todo el camino que os mande, para que seas, dice, todo te vaya bien. Pero aquí el Señor dice, pero no escucharon, no obedecieron. El 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peor que sus padres. Aquí cuando dice endurecieron su cerviz, es decir, no se humillaron, eran orgullosos, no quisieron aceptar mi palabra y el mensaje de Dios. Santo Dios, bendito Rey. Por eso explica este mandato de Dios al pueblo de Israel. No era simplemente participar en sacrificios, sino más bien en obedecer su voz y seguir sus mandamientos, para que así la relación de ellos y Dios pueda crecer y sea exitoso en todo lo que ellos estaban haciendo. En otra versión me llama la atención cuando dice, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Aquí está hablando de ese corazón obstinado, terco. Santo Dios, el corazón. Ya cuántas prédicas hablé del corazón. Por eso dice, el corazón es engañoso y perverso. Y aquí dice el duro, lo engañoso. Aquí dice la rebeldía, el malvado corazón, lo terco de ellos. No permitieron que escucharan a mi voz y sean obedientes. Por eso dije, los prejuicios, el orgullo. A veces creemos, yo era uno de los orgullosos cuando vine, cuando mi mamá me dijo, lee la Biblia. Yo dije, ¿qué me va a enseñar la Biblia? Dije, ¿qué me va a enseñar? Miren lo arrogante que uno puede ser. Yo pensé, creía que sabía vivir en esta vida, sabía hacer las cosas. Por eso el orgullo del corazón, la terquedad, es peligroso. Porque yo puedo recibir y escuchar la palabra, pero nunca va a dar fruto. Nunca. Solo viene el enemigo y roba lo que has aprendido. No hay entendimiento, no hay crecimiento, no hay fruto en mi vida. Santo Dios. En 1 Samuel 15, Samuel 15, versículo 23. Samuel habla a Saúl y les dice estas palabras. Cuán importante es, porque recuerden ustedes el pecado de Saúl, la dureza de corazón, el orgullo del corazón de Saúl. Por eso yo siempre veo en la Biblia muestra dos corazones del hombre: corazón de Saúl y el corazón de David. Un corazón de Saúl que era orgulloso, terco. Pero hay un corazón de David también que, aunque hizo lo mal, supo humillarse y reconocer delante de Dios lo malo que estaba haciendo. Y cuando Samuel va a Saúl, le dice, ¿por qué? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para los que no conocen este contexto, conocen que Saúl era celoso ante la idolatría y ante la hechicería y la brujería. Dio leyes y él mismo dijo: ay de aquel que levante ídolos o vaya contra hechiceros, dice que ellos morirán, ¿verdad? Adivinos. Y entonces aquí él era celoso en eso. Pero miren el peligro de solo hacer lo que a ti te parece y no hacer conforme lo de Dios. Por eso cuando aquí fue confrontado por Samuel, le dijo: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Habla del orgullo, del ser obstinado, ser terco. Escuchen eso, porque parecía que a Saúl no era tan malo ser tan orgulloso, tan terco. Sí, pero para ir consultar a divinos y ser idólatra, sí. Pero aquí le está haciendo tanto ser idólatra como adivino o como terco y ser rebelde. Y miren lo que dice el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Santo Dios. Y era tarde. ¿Cuántas oportunidades le dio a Saúl? ¿Cuántas veces Dios le dio oportunidad? Y él no quiso aceptar. Y esto fue duro. Ya es tarde. Dios ya te ha desechado. Santo Dios. ¿Por qué? Por endurecer su corazón ante la palabra de Dios. Por ser terco y hacer lo que bien le parece. Hacer lo que él quería antes de la palabra de Dios. Porque cuando hay un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón rebelde, siempre va a estar primero mi opinión antes de lo que la palabra de Dios. Por eso es endurecer a mi corazón ante el mensaje de nuestro Dios. Esa palabra que puede sanar mi alma, esa palabra que me puede dar, cambiar, transformar, liberar, porque la palabra es poderosa. La palabra de Dios es poderosa, porque lo que Dios dice se hace. Y esto sana, esto cambia, esto transforma al hombre. Por eso hay de nuestro corazón, ¿verdad? Mateo 13, versículo 18. Volvamos de nuevo. Les dije que pongamos una señal porque vamos a estar en Mateo 13. Versículos 19 y 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Santo Dios. Estos versículos destacan la falta de interés, de comprensión espiritual de la palabra de Dios. Permite que el mal intervenga y robe la verdad para cambiar y afectar mi comunión con Dios. Escuchen, y yo pueda dar fruto y fruto en mi vida. Por eso dice aquí: y no le entiende. Viene el malo y arrebata. Y aquí cuando dice la palabra original arrebata, es con violencia. Santo Dios. Recuerden que Satanás es ladrón. Él no pide permiso. El ladrón no pide permiso a tu casa para entrar y robarte. Él entra, él viola. Así es el enemigo. Por eso no da permiso, no pide permiso, mejor dicho. Por eso cuando dice y la arrebata, solamente aquí nos muestra que se apodera con violencia. Por eso es posible que salgas de aquí y no haber entendido nada. No entiendo la palabra, no comprendo la palabra. Qué peligroso es eso, cuando mi corazón está duro por las situaciones, las circunstancias. Pues yo les decía, podemos estar sentados años y años, pero si mi corazón es duro, no creas que vas a poder dar frutos, como dice la palabra. Ese es el camino. También en Mateo 13, versículo 20, habla del corazón descuidado. Eso es interesante porque dice: y el que fue sembrado en pedregales, escuche, este es el que oye la palabra, el que oye, y en el momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Santo Dios.
Entendemos que la semilla, cuando se planta en pedregales o en rocas cubiertas por una capa fina de tierra, la siembra recibe calor de la roca debajo y brota rápidamente su raíz. Sin embargo, no puede desarrollar fuertes raíces en el terreno rocoso y por lo tanto pronto se marchita y muere. Santo Dios. Así es, cuando cae entre rocas, la raíz dice sale en el momento, pero como no hay tierra, no hay raíces. Por eso aquí muestra, dice, aunque al principio con gozo lo recibió, con gozo lo aceptó, pero viene que las aflicciones, vienen las persecuciones, luego dice que tropiezan. Siempre yo tengo que aquí poner esto. Qué peligroso es solamente cuando es emoción. Qué peligroso es cuando recibes. Yo te digo, la emoción no es tan malo cuando viene acompañado de convicciones, pero si solo es emoción, la emoción es pasajera, tarda. O que tú vengas y digas, ¡ay, qué lindo, qué palabra, qué buena la palabra de Dios! Escuchen eso. Pero cuando mi corazón está concentrada más en la emoción y en las aflicciones, no hay raíz. No hay. Porque cuando dice aquí, lo aceptaron con alegría inmediata. Pero dice, carece de raíces profundas. Su fe es ¿qué? Temporal. Cuando solamente es emoción, gozo solamente. Pero cuando las emociones, solo es emoción, no sirve para echar raíces. Las emociones son temporales, familia. En otra versión por eso dice, y los que aceptan rápidamente y con alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Escuchen eso. Cuando tienen problemas y los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Eso es lo que pasa cuando nosotros solamente podemos abrir nuestro corazón a la emoción, que puedo y aceptar con gozo. Pero como hemos visto, no hay raíces firmes. Y cuando no hay raíz, no hay convicciones. Por eso una persona puede venir, decir bien, puede verlo animado al principio, ver un mes, 2 meses, y si solo es emoción, de seguro que cualquier rato va a cambiar de opinión. Y eso es peligroso. Por eso nos enseña esto, que aquel que se entusiasma en gran manera cuando escucha la palabra de Dios de tal forma que realiza sus compromisos con Cristo a la ligera, impulsado por sus emociones solamente, pero cuando sale a la realidad, las persecuciones, las pruebas, hace que como no tiene raíz, no dé fruto lo que él ha oído, no haya fruto en su corazón. Por eso cuán importante es tener profundas raíces en el Evangelio, es decir, firmes convicciones. Son tan importantes para tener una vida firme ante cualquier problema, circunstancias. Yo estoy firme en la palabra, amén. Por eso cuando hay raíz, la planta es bastante firme. Pero cuando no hay raíz, la planta es frágil y raquítica. No tiene fundamento, no tiene convicciones, por lo tanto no tiene fe suficiente para perseverar en el camino del Señor. Cuán importante es mi corazón para aceptar la palabra de Dios. Amén. Porque miren lo que dice en Salmo 92. Vamos a volver a Mateo siempre. Pero miren aquí cuánto habla de la firmeza, de las convicciones. Porque cuando es emoción, viene un problema, viene una aflicción, claro, me da miedo, me voy. Como es emoción, tomo otra decisión en vez de afirmar mis convicciones. Miren lo que dice Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cédrado en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Santo Dios, aquí nos está mostrando que simboliza una vida espiritual enraizada en Dios y en su palabra, marcada por la resiliencia, es decir, por resistir las circunstancias, porque dice,
se siente vigoroso, se siente firme, santo Dios, plantados en la casa de Dios. Cuando dice plantados en la casa del Señor, significa estar profundamente enraizados en la fe y en la presencia de Dios. Y cuando dice florecerá en sus atrios, indica su crecimiento y fortaleza se manifiestan y son visibles dentro del ámbito de la adoración y la comunión con Dios, santo Dios. Por eso cuán importante es una persona cuando tiene raíces firmes. No es emoción, porque la emoción, como les decía, es tan pasajera y tan volátil, pasa. Yo digo, nunca tomen decisiones cuando están por emociones, tristes o alegres o enojados, nunca. Porque hay momentos que uno dice, pues me voy, dejo la iglesia, dejo el camino, después se le pasa y dice, ¿qué he dicho? ¿Qué estoy diciendo? Aun cuando está triste, toma decisiones, ya no puedo, ya me quiero ir. Nunca tomen decisiones por las emociones, nunca. Porque si siguen tomando decisiones por emociones, nunca va a haber un crecimiento espiritual. Nunca. La base de un cristiano es siempre crecer, pero en principios, madurez espiritual. Y una persona madura ya no se guía, ya no se hace dirigir solamente por lo que siente. Porque esta persona fue el gozoso, aceptó. Pero vienen obviamente las aflicciones, la persecución. Claro, y como es emoción, no le gusta que le digan, mira, ya se ha vuelto cristiano, que la familia le esté criticando por ser cristiano. Cuando quiere andar conforme a la palabra, le critica, no le gusta, le molesta. Qué peligroso también es a veces el orgullo. Qué peligroso es tomar decisiones por emociones. En Jeremías 17, vamos a Jeremías 17:7, porque también habla ahí tan fuerte, habla de la imagen de un árbol. Y es interesante lo que dice en Jeremías 17:7. Habla de las personas, el cristiano, por eso siempre representa como un árbol que tiene raíz, como una palmera, que es firme en sus convicciones, en lo que cree, en su credo, santo Dios. Dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, ni dice, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Escuchen esto, nos está mostrando de un árbol que no teme del calor ni la sequía. Simboliza la capacidad de no ser afectado por la tribulación, las circunstancias, sino que es firme. Un cristiano ya no es afectado por las circunstancias, por lo que está sucediendo en su vida, sino que él afirmó bien sus raíces. Esa es la persona. Pero si yo solamente soy emocional, si todavía me hago guiar por las circunstancias, por la persecución, por eso dice que tropiezan. Por eso la palabra nos muestra eso. Cuán importante es echar raíces. La diferencia cuando hay fundamentos. La diferencia cuando hay convicciones fuertes. La diferencia entre las emociones y sentimientos cuando hay un hombre realmente que tiene firmes sus convicciones. Amén. Mateo 13, versículo 20 de nuevo. Es interesante esto. Mateo 13, 20. Estamos viendo primero del camino, el corazón duro, orgulloso, que no permite, es prejuicioso, no acepta lo que dice la palabra, todavía sigue guiándose por sus preceptos, lo que quiere. Y aquí nosotros vemos también los que han caído entre pedregales, porque dice, si el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y en el momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En el contexto original dice, se ofende, se escandaliza y puede caer en pecado, abandona la fe y cae, dice, con fuerza. Santo Dios, se ofende, se molesta, se escandaliza. Eso es lo que dice en el original. Luego y tropieza y dice, cae con fuerza. El que sigue a Jesús debe estar preparado para este evento
y debe perdurar a través y hasta el final de sus días. No importa lo que pueda venir en nuestras vidas. El que tiene raíz persevera hasta el fin. El que tiene convicciones, nada lo hace mover, porque está firme en lo que cree. Bendito nuestro Dios. Por eso también Jesús decía en un momento, en Mateo 7 dice: ¿con quién compararé a este hombre? Dice, ¿con quién compararé a este hombre que me escuche y pone en práctica lo que les digo? Con un hombre que sensato, sabio, que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. Vino viento, vino con ímpetu la lluvia, vino y dice, no cayó. Pero ¿con quién, dice, compararé a este hombre que me escuche y no lo pone en práctica la palabra? Con un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Qué peligroso es que nosotras nuestras vidas afirmemos en algo que no es Cristo, que no sea la palabra y no sea la roca. Porque la arena puede ser cualquier otra cosa, el dinero, no sé, mi orgullo, un hombre, una mujer. La arena es la arena. Nadie puede construir algo sobre aquello que no es firme. No hay firmeza. Y las emociones son como la arena. No hay firmeza y no hay convicción. Por eso el peligro solamente de yo crecer en emoción. Emoción y emoción. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay emoción, por eso hay iglesias que tienen que echarle emoción, ¿verdad? Emoción a los jóvenes. Cuando ya no hay emoción, ya los jóvenes que hacen se van. Por eso es que bueno que la iglesia afirme convicciones. Por eso en la iglesia solamente bíblicamente hay que en la iglesia se viene a adorar, se viene a orar y se viene a estudiar la palabra de Dios. No hay más distracción. Santo Dios. Por eso el evangelio no es cuestión de emociones, sino de convicciones. Dios no nos promete que no habrá problemas. Al contrario, Satanás buscará la forma de sacarnos del camino de Dios, pero nuestro fuerte compromiso y convicción nos mantendrá en el camino correcto. Por lo que jamás debemos ver hacia atrás, sino simplemente avanzar, porque tarde o temprano seremos recompensados por nuestra fidelidad a nuestro Dios. Qué bueno es que afirmemos la palabra de Dios. Por les decía, qué bueno es poner la intención del corazón. La intención, no solo emoción. Porque uno según la emoción viene a la iglesia, uno dice, no vengo, o sí vengo, ¿verdad? Las emociones. ¿Cuántos de ustedes han venido por convicción realmente? Han dicho, voy a ir porque tengo que ir y el Señor va a hablar a mi vida. Porque cuando uno viene, por eso la parábola era eso, porque al que no tiene le será quitado más, y el que tiene se le dará más. Dice, eso va del corazón, de la intención del corazón del hombre. Si tú vienes con esa intención, el Señor te va a dar más de lo que puedes pensar e imaginar. Santo Dios. Por eso este pasaje nos advierte sobre la importancia de no solo aceptar la palabra de Dios, sino permitir que arraigue profundamente en el corazón y la mente, para que la fe pueda perseverar a través de los desafíos de la vida. Cuán importante es mi corazón, cuán importante es la actitud de mi corazón. Hemos visto el que cae en el camino y el que cae en los pedregales. También hay de los que caen ¿dónde? En los espinos. Mateo 13, versículo 22. Esto es el oyente del corazón atribulado y afanado. Porque miren lo que dice el versículo 22. Mateo 13, 22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también oye, pero el afán del siglo, escuchen eso, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Infructuosa significa que no da fruto. Dos detalles de esto: el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Por poner en primer lugar el afán y las riquezas de este siglo, se refiere, como les decía, a esta persona que escucha el evangelio, pero las preocupaciones de la vida, las ansiedades, las presiones y los problemas cotidianos hacen que dominen mi mente en vez que domine la palabra de Dios. Hacen que yo me siente y me enfoque más en lo que estoy viendo, en los afanes, antes de las promesas de Dios. Doy lugar y doy más importancia a los afanes
Dos, más importancia al afán que a lo que dice la palabra de Dios. Creo más de lo que me dice el afán cuando tengo necesidades. Pero uno dice, pero pastor, tengo que pagar, tengo que hacer. Sí, el Señor sabe, pero dice, busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Porque sabe que el afán solo es una distracción de tu mente y de tu corazón. Sabe que el enemigo muy bien, que afanándote, santo Dios. Yo he pasado muchas veces, cuando empiezo a afanarme, doy lugar a la duda y a la incredulidad. Cuando empiezo a afanarme, doy lugar más a lo que me dice las circunstancias, a lo que dice mi papá Dios. Y eso es lo que dice. Por eso dice, y el engaño de las riquezas se refiere al deseo, la seducción del dinero, de las posesiones y de los bienes materiales. Es decir, que pongo mi corazón también y doy más a las riquezas materiales que a las riquezas de la palabra de Dios. Por eso dice, los espinos ahogan, oprimen, estrangulan. Este representa al que tiene un corazón atribulado, afanado por los deseos de este mundo, el afán de la vida. Es una idea de distracción. Yo les digo, a un cristiano, con lo que más les va a atacar es con los afanes. Si yo diría, levanten la mano los que están afanados, les apuesto que la mayoría puede levantar. Porque la vida nos trae ese afán. El enemigo sabe que un arma poderosa para distraer al cristiano, al hijo de Dios, son los afanes. Te dice, afánate en esto, afánate en este chico, en esta chica, en tu trabajo, en esto, en tu persona. No lo sé, pero el Señor nos habla del peligro del afán. Miren lo que dice Lucas 10. Vamos un ratito a Lucas 10, porque todos conocemos este pasaje. Hasta muchos lo repiten también como una frase graciosa. Marta, Marta, afanada y turbada. Pero miren lo que dice. Porque este pasaje enseña la importancia de dar prioridad y escuchar a la palabra de Dios y a la comunión con Cristo por encima de las preocupaciones y aún el servicio. Lucas 10:40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Eso es lo que te trae. Es lo que hace las cosas del mundo. El afán. Y cuando hay afán, turbación. Turbación es algo que está sacudido. Es cuando tus emociones pueden estar en paz, tranquilos. Viene alguien y sacude y no sabes si estás feliz, triste o angustiado. No lo sabes y uno se siente así. No hay paz, no hay tranquilidad, estoy turbado, estoy afanado, vivo siempre correteando tras las cosas, santo Dios. Por eso dice, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Una vez ya prediqué de esto. Una sola cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí cuando habla, dice, de la buena parte, se refiere a la elección de María de invertir tiempo en la vida espiritual, sentándose a los pies de Jesús para aprender, escuchando la palabra de Dios. Solamente esto es discernir un hombre espiritual y un hombre carnal, porque un hombre espiritual entiende cuán importante es esto. Por eso Jesús decía, no solo el hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero una persona que no discierne, no entiende, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Si tengo afanes, tengo que pagar, tengo que hacer eso. Está bien, el Señor sabe que hay que pagar y hay deudas. Pero el Señor sabe también que si tú confías en Él, y aquí yo quiero poner, porque yo cuando me convertí, hubo un testimonio y lo cuento siempre, porque el Señor se glorifica. Porque yo escuché, mi mamá es testigo de esto también. Yo recuerdo que había una radio, no voy a decir la radio, pero escuchaba, daba un testimonio una señora, era una señora de Pollera, y daba llorando, contaba este testimonio. Lloraba así, dando gloria a Dios. Y ella decía que ella es personas que trabajan con ventas y ventas, era comerciante. Y ella debía $5,000 al banco y tenía que pagar. Era como hoy día lunes y el próximo lunes pagar.
Y ella dice que afanada estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que pagar. Y ahí va donde los líderes y le decían, ayuna y ora, ¿qué más puedes hacer? Porque no tenía plata y saben que el banco no perdona. Dice, ella se metió en ayuno y en oración, tanto desde jueves, viernes y sábado. Es que se metió en oración, alababa, lloraba, un rato le daba miedo, pero es lo único que hacía. Y llegó el lunes, y esto cuenta ella llorando. Dice que llegó el lunes y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ir el martes. Y el martes voy a ir y voy a rogar que me perdonen todo. Y fue el martes. Y cuando fue el martes dando siempre, diciendo qué voy a decir, todo, qué voy a ver, planeando, qué va a decir, se acerca uno de los de caja y le dice, ¿dónde estaba? Usted vino el lunes y se fue corriente y no me dio, dice, de darle la nota de que ha cancelado todo. Y ella no entendía de qué estaba hablando y le dice, ¿cómo? Le dice, sí, usted ha venido ayer y usted canceló los $5,000. ¿Quién puede creer esto? Ella cuenta llorando esto. Pero ella, ¿qué hizo? Ella buscó en oración y en ayuno esa semana. Y solo esperó, y el Señor, no sé si mandó un ángel, no lo sé, pero canceló su deuda. Esto es real y esto es verdadero. El Señor puede pagar deudas, puede hacer cosas, pero está en nosotros en confiar en Él. Pero si turba mi corazón, pero si está afanado, nunca voy a permitir que esto se afirme en mi corazón, esto sea real en mi vida. Esto lo voy a poner solo como palabras bonitas y lindas. Y hace mucho tiempo el Señor me dijo, esto no lo tomes como lindas palabras y bonitas. Esto es mi palabra y lo que digo se cumple. Por eso yo cuando leo y voy a esto, yo lo veo de otra manera, no solo de pasajes bonitos y lindos, sino esta es su palabra y esto se cumple. Porque el quien dice, Él es poderoso, su palabra es real y verdadera, su palabra se cumple. Santo Dios nos enseña que si bien el servicio es importante, no debe consumirnos al punto de descuidar la comunión con Dios y la escucha de su palabra. La verdadera riqueza está en ser en presencia de Dios y no solo en hacer. A veces muchos cristianos que se afanan en hacer y en hacer, más en lo que yo soy delante de Dios, en lo que yo puedo ser delante de Dios. Servir no está mal, si siempre va acompañado cuidando tu crecimiento espiritual. Porque hay personas que dicen, no, prefiero crecer y no servir, dice, equivocado. Otras dicen, ay no, servir y el crecimiento espiritual. Por eso el Señor dice que somos buenos administradores. Todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Por eso dice, y el engaño de las riquezas. Habla que por el engaño de las riquezas no permite que la palabra dé fruto, por la apariencia, por lo falso, por la mentira que ofrece el dinero. Saben que en la palabra, y vamos a ir a primera de Timoteo, recuerden que vamos a estar en Mateo 13, pero miren lo que dice primera de Timoteo. No es que aquí a veces el pastor quiere pobres, no es que seamos pobres, pero al final la palabra dice, muchos quieren tener plata y dicen somos ricos, y en Apocalipsis dice que eres rico y no tienes nada, eres pobre, miserable. Compra de mí oro refinado, dice el Señor. Yo les dije, yo no niego de la bendición de Dios y que Dios puede bendecir, siempre y cuando esa bendición sea ¿qué? Añadidura. Porque el Señor sabe que si el Señor te puede bendecir, date $1,000,000, tu corazón hace que se puedes ir y alejarte del Señor. Él sabe. Uno dice, no, nunca, dice. Pero el Señor conoce, escudriña el corazón. ¿Sabe qué dices? Ahí ya tengo dinero. Y es fácil el corazón que se incline al dinero. Pero miren lo que dice en Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Santo Dios, qué difícil es aceptar esto con fe. Qué difícil es aceptar esto con fe. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Santo Dios, porque raíz de todos los males es no el dinero en sí, el amor al dinero, el engaño de la riqueza. Quiero más, quiero más. Por eso dice, el amor al dinero
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, dice el 11, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echando la mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, en quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Santo Dios. Cuando yo no entiendo esto, voy a dirigir mi corazón, y el engaño de las riquezas hace que todo lo que yo pueda haber leído, todo lo que me podían haber dicho, se me va, se me olvida. Santo Dios. Por eso en Lucas también habla, y les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia y los bienes que posee. En el capítulo 21 o 12:21 dice: así que el que se hace rico para sí, pues no es rico para con Dios. Esto nos muestra entonces que las bendiciones y las riquezas vienen de Dios, por mi obediencia y esperar en Dios, por mi fidelidad, mi fe en Dios. Pero si yo voy detrás de las riquezas, del afán, lamentablemente voy a perder el enfoque y el centro de lo que es la verdadera vida. Por eso Jesús decía: mira que y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerden, siempre les digo, todo lo que puedes aquí hacer y que lo hagas y está bien, pero no te lo vas a llevar. Y no son que se llama, premios que digas: Señor, mira lo que he logrado. Nada, no dice, no te va a servir de nada. Por eso dice: haz tesoros en los cielos, haz tesoros allá en los cielos. El Señor nos muestra que mi corazón debe cambiar, porque dice: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Estamos preocupados por dinero y las cosas que el dinero puede comprar, deudas y problemas para pagarlas, trabajos y el progreso de carreras, el cuidado de la salud, ocupaciones, tiempo de ocio. Pero no estamos dejando lo más importante, que es meditar, amar, buscar la palabra de Dios. Por eso dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Este versículo advierte que aunque una persona pueda escuchar la palabra de Dios, si su corazón está lleno de ansiedad del mundo y del deseo de la riqueza, estos obstáculos espirituales impedirán que la palabra tenga efecto real y transformador en su vida, impidiendo su crecimiento espiritual y su producción de buenos frutos delante de Dios. El afán de la vida y la mentira de las riquezas hace que sea infructuosa la palabra del Señor. Pues yo decía, hay gente que está más entusiasmada en hacerse rica y el afán de las cosas. Por eso Jesús fue claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 13, versículo 23. Y aquí está la buena tierra, un corazón bueno y convertido. El oyente de corazón bueno y convertido. Mateo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Una buena tierra, un buen corazón, un corazón dispuesto, un corazón que está dispuesto a escuchar y a estar atento y creer todo lo que dice. Que esto, lo que dice, esto es vida. Todo lo que dice, esto es real y verdadero. Todo lo que dice acá, Dios no miente.
Este creyente no se distrae con la preocupación del mundo ni con el deseo de las riquezas, sino que gracias a una comprensión profunda y un corazón receptivo, vive una vida fructífera y rinde frutos en su relación con Dios y con los hermanos, que está dispuesto a escuchar y hacer su vida continua obediencia a la palabra de Dios. Persevera siempre en la palabra de Dios. Cree que lo que dice acá son fundamentos firmes para una vida fructífera y verdadera. Que aquí es quien puede cambiar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis circunstancias. Que todo lo que dice aquí puede cambiar mi alma, mi corazón, trae libertad y trae sanidad. Esa es aquella persona que entiende y es receptivo al mensaje de Dios. En este caso no trata solamente de lo terrenal, habla de un corazón fértil, un corazón bueno y agradable, un corazón sencillo y humilde que acepta la palabra de Dios. Por eso el versículo 23 dice: el que cayó en buena tierra y oye, entiende la palabra y da fruto, produce 100 y a 70 y a 30 por uno. El hombre que necesita es limpiar el corazón de toda inmundicia, y solo cuando obedece a la palabra de Dios empieza a limpiar su alma. Salmo 119:9, ¿qué dice? Muchos jóvenes saben de memoria este Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Que la manera que el joven pueda mantenerse en un camino limpio y puro es guardando la palabra de Dios en su corazón, es decir, observando, obedeciendo sus enseñanzas de manera activa y constante. Por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? No solo habla del joven, sino de toda palabra. Y es una extensión de cualquier persona que ha entendido y conocido quién es Dios. ¿Con quién limpiará su camino? ¿Con quién limpiará? Dice que con guardar su palabra. Esto implica una decisión de vivir según la dirección de Dios, lo que lleva a un cambio de vida, un crecimiento espiritual y una mayor sensibilidad al pecado. Porque sé que dice la palabra: esto es mi guía y mi dirección. Esto es lo que me dice lo que no debo hacer y lo que debo hacer. Este es el mapa de vida. Esto es lo que me indica lo que debo hacer. Santo Dios. Por eso cuando dice el resultado de guardar la palabra, dice pureza y limpieza. A la obediencia a la palabra de Dios tiene un efecto purificador a la vida de la persona. ¿Cómo puedes hacerte limpio? Solo obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerte santo? ¿Cómo puedes consagrarte? Solo a la obediencia de Dios. Cuando habla de un crecimiento espiritual, es un proceso continuo que permite al creyente crecer en madurez espiritual y discernir entre el bien y el mal. Tú vas a crecer fuertemente, vas a saber discernir qué viene del mundo, qué es lo que te ofrece el mundo y lo que te ofrece Dios. Por eso, como no hay tanta gente receptiva a la palabra de Dios, ahora en las iglesias se aceptan todo. Se aceptan de todo. Meten el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros no nos convertamos a ellos, sino ellos deben ¿qué? Convertirse a nosotros. Eso nos muestra que lo que es de Dios es santo y es puro. No podemos nosotros contaminar lo santo, lo sagrado, por lo que es común en mi vida. Saber lo que escucho, saber lo que leo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que me guía y la que limpia mi alma. Por eso dice: dará fruto, y fruto también cambia su conducta. Se manifiesta que cuando un aborrecimiento de lo que es antes, lo que amaba, es decir, antes, si cuando hay un convertimiento, antes lo que amaba, lo que era inmundo, ahora yo rechazo, y lo que antes rechazaba, empiezo a amar lo que es de Dios. Empiezo a amar las prédicas, empiezo a amar las alabanzas, empiezo a amar y a gustar de eso. Porque la palabra es quien cambia mi vida. Es quien limpia y purifica. Habla de una integridad personal. Vive conforme a la palabra de Dios. Garantiza la integridad del creyente. Por eso esta misma palabra tiene el poder para hacernos nacer a una nueva vida en Cristo Jesús.
Santo Dios. Esto habla de la persona que tiene un corazón receptivo, que dice: voy a ir, el Señor me va a hablar, el Señor me va a dirigir. Cuando voy y abro la Biblia, digo: el Señor me va a hablar. Dispongo mi corazón. Cuando empiezo a hacer devocionales, cuando alguien me habla de la palabra, cuán importante es la disposición de mi corazón. Santo Dios. Por eso termina este pasaje, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta advertencia tiene que tomarse muy en cuenta, porque solo dos efectos se tendrá al escuchar la palabra de Dios: o es para salvación o es para condenación. Porque si no se obedece en vida, aquel día la palabra que se predica, la palabra mismo nos va a juzgar. ¿Cómo es eso, pastor? Juan capítulo 12, versículo 47. Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Miren lo que dice Jesús. Es interesante lo que dice acá. Y aquí nos muestra el propósito inicial de Jesús. Él trajo a traer salvación y no juicio, claro que sí. Sin embargo, vamos a ver que este pasaje, la aceptación o el rechazo de su mensaje, de su palabra, determina el destino de cada persona en el juicio final. Porque dice: el que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Santo Dios. Es decir, la misma palabra que un día rechazas, aquí esto te va a juzgar. Como también la palabra que ahora estás amando, la palabra también te va a salvar del juicio final. Santo Dios, lo que dice Jesús. La palabra misma, por rechazar la palabra, dice: esto puede juzgarme tremendamente. Por eso un cristiano debe amar la palabra, debe amar, gustar la palabra de Dios. Por eso el salmista decía: tu palabra es como a mi paladar como la miel. Me deleito, gusto en tu palabra, decía. Amaba la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos escudriñan la palabra? ¿Cuántos buscan? Dice: esto va a cambiar mi vida, esto va a limpiar mi vida, esto va a dirigir mi vida. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén, que la disposición del corazón tiene mucho que ver para nuestro estado espiritual. Santo Dios. Por eso, sin embargo, la importancia es que aquellos que oyen la palabra y la comprenden, llevan sus corazones, viven por ella, apuestan sus vidas sobre ella, producen una cosecha milagrosa y abundante. Todo en esta vida es que uno lleve frutos para Dios. Tu vida producirá buen fruto, como Jesús desea. Ayudarás a otros a crecer en el conocimiento y entendimiento, en el amor de Dios, cuando empieces a amar la palabra de Dios. Cuando tengas un corazón dispuesto, un corazón preparado. Por eso esta noche puedes decir: Señor, ¿cuántas veces escucho tu palabra y no ha estado lo correcto? No ha estado mi corazón en actitud correcta. Ayúdame, cámbiame. Quiero crecer, quiero madurar, quiero ser transformado, quiero ser libre, quiero ser sano. Quiero amar tu palabra, quiero ser transformado por tu palabra. Santo Dios. Por eso, para concluir, la palabra de Dios es una semilla para dar fruto. Necesita un corazón receptivo, preparado, la buena tierra. Así es libre de distracciones, de la dureza, del orgullo, de los paradigmas que puedo tener. La responsabilidad de cada creyente, aunque Dios siembra la semilla, la persona es responsable de convertirse en tierra fértil. Debemos cultivar las virtudes que nos hacen receptivos a la palabra de Dios. ¿Cómo? Los obstáculos del corazón. La parábola nos advierte sobre las espirituales y la dureza de nuestros corazones que se manifiestan en las preocupaciones del mundo y el amor por las riquezas y sofocan la palabra, las promesas de Dios. La parábola nos asegura: la palabra de Dios es poderosa y capaz de transformar incluso desde el corazón más rebelde, que a su tiempo dará fruto
y abundante, llamando a una reflexión. Nos invita a un autoanálisis honesto sobre la tierra, es decir, mi corazón, ¿qué estamos sembrando? ¿Cómo estoy sembrando? ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Cómo estoy aceptando la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy amando? ¿Estoy siendo diligente al escuchar la palabra? ¿Estoy escudriñando la palabra? ¿Estoy amando la palabra? ¿Cómo está tu corazón ante la palabra del Señor? ¿Cómo tú recibes y aceptas? Porque tal vez la intención de tu corazón no es la correcta cuando escuchas la palabra. Por eso no hay crecimiento. Por eso no hay frutos. Por eso uno puede seguir años y años. Porque tu corazón enduraste. El afán de la vida te distrae. La mentira de la riqueza te está distrayendo. Aún los afanes te están llevando por caminos incorrectos. Por eso el cristiano debe corregir su corazón. ¿Ante qué? Ante la palabra del Señor. Por eso hoy podemos decir: Señor, quiero que mi corazón sea diferente. Quiero que mi corazón sea diferente al recibir tu palabra. Quiero dar fruto, quiero cambiar. Quiero que tu palabra se haga real y viva en mi corazón. Yo quiero ser diferente. Pongámonos en pie, familia. Mientras meditamos en lo que hemos escuchado y aprendido, tenemos que entender que la palabra de Dios es poderosa y efectiva. Pues es igual que la lluvia y la nieve que nutre la tierra y produce vida. La palabra de Dios cumple sus propósitos en la tierra. No regresa vacía. En su palabra dice que su palabra nunca regresa vacía. Siempre da fruto. Y da fruto. Esta palabra es poderosa y real. Esta palabra es vida. Por eso un cristiano debe aprender a amar. Debe atesorar lo que está escrito. Debe vivir por lo que dice acá. Debe vivir por lo que el Señor dice en su corazón. Quiero que cierres tus ojitos. Hoy día el Señor seguro escudriñó tu corazón una vez más. Te puso en una realidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás aceptando la palabra de Dios? Solamente tú puedes entender si estás de la manera correcta. La palabra viene y trae fruto cuando escuchas. O tienes un corazón duro, orgulloso. Tienes prejuicios. Haces que los afanes de la vida, haces que la mentira de las riquezas, hacen que ahoguen la palabra del Señor y no da fruto. Nosotros somos llamados a dar fruto. Por eso nos enseña que desde hoy tu corazón debe cambiar cuando la palabra de Dios llega a tus oídos.